Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Ahora dele un aplauso al Rey de Reyes, al gran yo soy. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios a su manifestación aquí, ¿verdad? En congregación esa hermosa que podemos sentir todos. Le voy a pedir dentro de sus posibilidades si puede darle share a la transmisión de Facebook y después lo guarda de nuevo. Bueno estar aquí de nuevo, ¿verdad? Yo extraño siempre cuando no podemos estar, cuando nos tenemos que sacrificar de alguna forma. Pero nos hacen falta siempre, siempre, de verdad. Y, ¿verdad? Hace falta eso de vez en cuando coger, como cuando cogí los 714 escalones. Entonces llegué a una plataforma de momento y yo miré para arriba, ya estoy ahí. Entonces parecía que vendían vírgenes allí. Y yo le digo a la muchacha, estoy llegando. Y me dice, muchacho, estás en la mitad. Diadre, en serio. Iba por el 350 y pico, 360 por ahí iba. Pero llegué arriba así. Pero después bajar era fácil. Los mismos 714 bajando. Entonces pude cantar, voy subiendo, ahora voy bajando. Dios es bueno, Dios es bueno. Pasamos un tiempo con una gente linda, ¿verdad? La gente de allí es gente linda, es Medellín. Y me asombró cómo ese país ha progresado en los últimos años. Entonces me puse a compararnos con nosotros, que lo que vamos es para atrás. Y yo dije, ya te crees, ¿qué pasó aquí? Colombia hace unos años era un país tercermundista. Pero entonces eligieron a un presidente que era de las guerrillas, un presidente de izquierda totalmente, que siempre, no muchachos, no, ya eso no. Pues yo le pregunté a todo el mundo con quien me topé, que le pregunté cómo le iba con el presidente, todo el mundo, chacho, estamos locos que se acabó, perfecto. Entonces una señora mayor me dijo, los jóvenes fueron que los viejos no votamos por él, los jóvenes fueron los que eligieron, y los jóvenes tienen que tener cuidado porque los jóvenes no conocen la historia. Entonces este hombre que era de las guerrillas, Gustavo Petros, abrió, los presidentes anteriores tenían controladas las guerrillas, según me contaba la gente, estaban controladas. Ahora el presidente abrió para la guerrilla y le prohíbe a la policía intervenir con ellos. Usted sabe que una vez en una inundación estaba un cocodrilo y un alacrán que se quedaron varados en un sitio. Entonces dice, tenemos que pasar para allá, pero el cocodrilo nada, el alacrán no. Entonces el alacrán me
dice, móntame en la espalda y llévame. Y muchacho, tú eres loco, me vas a picar. No, no, te prometo que no te voy a picar. No, no, chico, me vas a picar, no te voy a picar. Entonces cuando van a mitad de camino, el alacrán lo picó. Conta, me dijiste que no me iba a picar. Y dice, pues es que mi naturaleza es picar. ¿He dicho nombre yo? No, no he dicho nombre, solamente le estoy diciendo para la vida que usted tenga cuidado con esas cosas. ¿Tú sabes el tiempo que a mí me costó que la gente creyera en mí cuando dejé las drogas? Me cogió tiempo, porque esa era mi naturaleza, la que yo acostumbraba, pero yo me había convertido a Cristo, que es la diferencia. Digo, en ese tiempo no me había todavía convertido a Cristo, pero después me convertí. Ok, hoy, ¿verdad? Es el último servicio de septiembre, que es el mes de la Biblia. Y por eso que ustedes han visto esas cápsulas de la Biblia que hemos tenido estos domingos. Hoy voy a terminar con otra parte del libro, que es el libro de las promesas. El domingo último que prediqué del libro de amor y misericordia, y amor y gracia. Y hoy pues quiero terminar con el libro de las promesas. Y es que este libro, que yo lo considero un libro de amor, esto es mejor que Corintellado. Este libro tiene tantas cosas tan poderosas para la vida del ser humano, y una de las cosas importantes que tiene son promesas. Los estudiosos dicen que hay más de 10,000 promesas en este libro. ¿Verdad? Que muchos pueden catalogar que es para el pueblo de Israel, sí, pero en un momento dado me da a entender que yo soy el Israel espiritual, usted también. Y entonces pues yo donde dice Israel pongo mi nombre. Pero sí hay unas específicas para Israel, ¿verdad? Que son para Israel solamente. Pero aún así, ¿verdad? Es el ejemplo del amor de Dios y el compromiso de Dios con su pueblo. Porque aún todavía Israel es el pueblo de Dios. A pesar de que ha sido infiel, de que ha sido todo lo que podemos decir a Dios, ese pueblo sigue siendo la niña de los ojos de Dios. Y entonces, en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 20, en la Reina Valera dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea que todo lo que promete Dios es sí. Y amén es la confirmación, sí. Joe, no te vayas, quiero preguntarte ahorita, no te vayas ahorita. Entonces, basado en eso, podemos entender que nuestro Dios es un Dios de promesa. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve de aquí hoy. Que es un Dios de promesa, pero que cumple las promesas, no es como los políticos. Porque la señora con la que yo hablaba me dijo, porque el presidente le prometió un montón de cosas a los jóvenes y no le ha cumplido ninguna. Por eso generalmente el ser humano es así, ¿verdad? En el altar prometemos que es en la muerte, en la enfermedad y en la salud, en la prosperidad y en la pobreza, y tarde o temprano también él se divorcia. Entonces, eso me trae al recuerdo la promesa que el Señor le hace a Abraham. Cuando él llama a Abraham, lo llama a los 75 años de edad, llama a este hombre de Ur de los Caldeos y le dice que deje su tierra y su parentela y vaya al lugar donde él le va a decir. Y Abraham lo hizo. Pero entonces, ya en el capítulo 15, Abraham empieza en el capítulo 12, ya en el capítulo 15, versículo 5, le dice lo siguiente a Dios a Abraham. Le dice, entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo, mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrá. Recuerde que él le dice, haré de ti una gran nación, cuando él no tiene hijos y tiene 75 años y su esposa 65. Entonces, ahí es donde lo que yo puedo ver es cuando Dios hace estas cosas, las hace porque se vea lo más difícil posible para que todos podamos ver su poder. Esa es la opinión mía, esa es una opinión personal mía. Porque entonces, todo lo hace cuando en el último momento, cuando se supone que no se puede, ahí lo hace el Señor. Y con quien se supone que no se puede, para demostrar siempre su poder. Entonces, podemos decir que lo que Dios cumple lo promete. Y
Él ha protegido al pueblo judío durante toda su historia a pesar de ese pueblo, porque Él siempre va a cumplir su promesa a pesar de nosotros. Por eso es que las promesas y los acuerdos de Dios son Él. O sea, nosotros no podemos pactar con Él porque yo fallo. Recuerde cuando Abraham, el Señor lo pone en un sueño profundo y lo hace matar unos animales y picarlos por la mitad, que era un tipo de pacto que se hacía en el tiempo, y que Dios puso en un sueño profundo a Abraham, y Dios hizo el pacto con él durmiendo. ¿Por qué? Porque Él es el que no va a fallar. La promesa es de Él y no va a fallar. Entonces le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y todas las familias que estamos aquí hoy podemos decir que hemos sido benditos gracias a esa bendición que Dios le dio a Abraham en aquel momento, ¿verdad? Entonces le hace esa promesa a Abraham en las circunstancias más difíciles que no se pueden ver, hasta que Dios entonces le da un hijo que se llama Isaac. En el tiempo cuando le dijo para el año que viene, para este mismo tiempo, ya vas a tener un hijo. Eso cuando Dios dijo. ¿Cuándo lo hizo? Cuando tenía 100 y ella tenía 90. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque mientras más difícil usted y yo lo podamos ver, más se glorifica el Señor. Más gloria usted le tiene que dar al Señor cuando es el Dios de lo imposible. Entonces, Isaac tiene a los gemelos, a Jacob y a Esaú. Sabemos todo el revolú que se formó con Isaac con Jacob y con Esaú. Jacob es el elegido, ¿verdad?, que tiene el Señor. Entonces viene el proceso de José, ¿verdad? Recuerden la promesa a Abraham. Entonces él para a Abraham en un momento dado en una montaña arriba y le dice: ¿puedes ver todo esto? Este pueblo lo va a habitar tu descendencia. ¿Se acuerda que le dijo, verdad? Todo esto le va a pertenecer a tu descendencia. Y todavía yo me imagino a Abraham volviéndose loco ahí. ¿Pero qué descendencia? Si yo no tengo hijos, yo tengo ya casi 100 años. Pero entonces, en Génesis 15 también, en los versículos 13 y 14, mira lo que el Señor le dice a Abraham. Después el Señor dijo a Abraham, todavía ahí era Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años, pero yo castigaré a la nación que los esclavice y al final saldrán con muchas riquezas. Cuando usted va al Éxodo, esto se cumplió en el próximo libro. ¿Cuánto tiempo pasó? Un tiempo en lo que los hijos de Jacob, ¿verdad?, nacen, porque esto se lo está diciendo a Abraham. Abraham está vivo, todavía no es Abraham. Todavía sus hijos tienen que desarrollarse, tienen que Jacob tener los 12 hijos, entonces tienen que vender a José, llevarlo a Egipto, para que entonces José pase 17 años allá, para que entonces manden a mandar y entonces lleguen a la tierra donde iban a ser esclavos. Pero estaban advertidos. ¿Qué tú crees? ¿Que la esclavitud los cogió de sorpresa? No. Lo que pasa es que para ese pueblo de Israel no había nada escrito todavía. El que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que son los que se llama el Pentateuco o la Torá, que le llama, que es el libro de la ley, la escribió Moisés. O sea que Moisés, entre Éxodo y Deuteronomio, Moisés escribió todo esto que todavía no estaba escrito. O sea, lo tenía Abraham, lo sabía, pero ya Abraham no estaba. Entonces, a lo mejor se lo pasó a los hijos, no sé, ¿verdad? Entonces, luego de salir, de destrozar, porque destrozó a Egipto y le destrozó el ejército más poderoso del mundo, se lo hizo canto. Dios los envía a la tierra prometida. ¿Y cuál era la tierra prometida? ¿Cuál era la tierra prometida? Y esa era la misma tierra que Dios le había dicho a Abraham años antes. La misma que él le dijo: esta tierra la van a poseer ustedes. Y ya Abraham, Jacob vivía ahí, y entonces Jacob viene a Egipto para entonces estar los 430 años. Entonces Dios los devuelve a la tierra que el Señor le había prometido. Entonces le dice al pueblo lo siguiente, ya en Deuteronomio capítulo 28.
del 1 en adelante. Mire lo que dice el Señor. Si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos y tus cosechas serán benditos, las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus hijos y tus cosechas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen y saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenarás tus depósitos con granos. El Señor tu Dios te bendecirá de la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como un pueblo santo, tal como juró que lo haría. Entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. El Señor te dará prosperidad a la tierra que les juró a tus antepasados que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, con gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente. El Señor te pondrá la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Esa es la promesa de Dios. Que Dios la ha cumplido en momentos, Dios la ha cumplido por causa de Israel, no por falta de él. En los momentos en que Israel se comportó de la manera correcta, cuando le tocó un rey correcto, Dios los prosperó, porque en el tiempo de David, Israel se colocó como lo máximo, y en el tiempo de Salomón, por un bastante tiempo también, Israel fue, ¿sabe?, lo más grande que existía sobre la tierra. Pero, los peros de la Biblia, la desobediencia, porque esto te habla que si obedeces, ahí está la cuestión, y esto es lo que yo quiero que tú te lleves de aquí hoy. ¿Cuál es el requisito para obtener las promesas de Dios? Obediencia. ¿Ok? Obediencia es lo que Él quiere, no quiere sacrificio. Entonces, luego de la conquista de la tierra prometida, que viene la época de los jueces, los padres de esa generación no le hablaron de Dios a sus hijos. Entonces, cuando entra la época de los jueces, se fueron por la libre, no había Dios. Porque esos padres, fue el mandato, Dios le decía, tienes que enseñarle esto a tus hijos, tienes que ponerlo en las paredes, tienes que colgártelo en la frente, tienes que hablarle la palabra a los hijos. Y no lo hicieron. Entonces el pueblo de Israel se fue por la libre. Entonces pidieron rey. ¿Por qué ustedes quieren rey? Porque todos los pueblos tienen rey. Pero tú eres un pueblo especial. ¿Por qué yo tengo que ser igual? Que esa es una parte para los jóvenes bien importante. Yo pues meditaba, pues estaba con mis nietos esta semana, ¿verdad? Y los veo, entonces me viene a la mente que le meten en la cabeza a uno que cuando uno es joven uno tiene que gozar y hacer todo. Yo creo que cuando tú eres joven lo que tú tienes que establecer las bases para tener una adultez próspera y correcta. Si lo haces, gana. ¿Ok? Pues entonces el pueblo de Israel quiso ser como los otros pueblos. Y nosotros somos diferentes, hermano. Usted y yo, que somos el pueblo de Dios, nosotros tenemos que ser diferentes al mundo. Nosotros no podemos ser iguales que ellos. No hay manera que podamos ser iguales que el mundo. Lo que hace el mundo es lo que los tiene como están. ¿Por qué estamos aquí? Porque nos fuimos con la corriente del mundo y terminamos un día diciendo, ¿qué yo hago aquí? Pues entonces nosotros no podemos seguir la corriente del mundo. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Les quiero contar esta historia para que la aprendan, ¿verdad? La historia del pueblo de Israel. Luego entonces, de los jueces que piden rey, el Señor le dice, está bien, dale rey, Samuel. Pero el Señor dice, tranquilo, Samuel, ellos no te están rechazando a ti, aquí me están rechazando a mí. Dios quería ser el rey de ellos, pero está bien, dale rey. Llegó Saúl. Saúl empezó lo más bien,
Pero entonces se creyó como que era él y no era Dios. Y entonces empezó a hacer las cosas como le daba la gana. Usted siempre ubíquese con todas estas cosas, porque uno puede estar por ahí en algún momento, le puede pasar a cualquiera. Pues entonces llega el momento que el Señor desecha a Saúl. Aunque Saúl fue rey por 40 años, a mitad de camino ya lo había desechado Dios. Entonces unge a un chamaquito, pastor de ovejas llamado David. Era un nene, podía tener 16, 17 años David. Pero entonces lo que usted tiene que entender, David todavía no estaba listo. David no estaba listo. Hubo que pasar un proceso que pasó David, que fue tremendo, ¿verdad? En lo que lo persiguió, la familia con él, en todas las persecuciones que le hizo Saúl, hasta que entonces llega a ser el rey David. David también es rey por 40 años, pero David hizo lo correcto ante los ojos de Dios. El corazón de David cautivó al Señor, que dijo: he hallado en David un hombre conforme a mi corazón. Pero tuvo una falla grande, que fue que cometió adulterio y asesinato. Pero se arrepintió, y eso era lo que hacía a David, el hombre con el corazón conforme a Dios, que cuando fallaba se arrepentía. Cuando el profeta lo confrontó, él se humilló y le pidió perdón al Señor, se arrepintió y el Señor lo perdonó. Pero el pecado trae consecuencias. Una consecuencia terrible en la descendencia. Le dije: la espada no va a salir de tus hijos. Ustedes saben todo lo que pasó. Murió Absalón, murió un hijo, violó a la otra hija. Bueno, un terrible. Y el Señor le dice: pero de tu descendencia no va a salir. O sea, tu descendencia va a continuar, porque el Señor tiene planes con esa descendencia. Pues entonces muere David y entra su hijo Salomón, jovencito también, que en un momento dado el Señor se le aparece y le dice: ¿qué tú quieres? Yo: Señor, dame sabiduría para yo poder guiar a tu pueblo. No le pidió dinero, no le pidió nada material. Lo que dijo fue: necesito que me ayudes a poder guiar a tu pueblo. Y el Señor le dijo: por cuanto me has pedido eso, te voy a dar la sabiduría, pero te voy a dar todo, también todas las riquezas que le dio, que no ha sido calculada la riqueza de Salomón al día de hoy todavía, y catalogado el hombre más sabio sobre la tierra. Pero en un momento dado, cuando Salomón empezó a tener esposas y esposas, llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. Ese hombre estaba mal, de verdad. A los que trabajan la salud mental aquí, agarren ese caso, porque de verdad que ¿tú te imaginas? ¿Dónde tú estabas? ¿Por qué tú me das 1000 mujeres diciéndote eso a la misma vez? No te vuelves loco. Vengan paz, hermano. Bueno, la cuestión es que él se empezó a casar con mujeres de otras regiones. Entonces empezó a traer los dioses. De esas mujeres empezaron a traer los dioses a Israel, y él se los permitió. Le permitió hacer altares. Estaban fuera de las murallas, pero estaban ahí. Él salía a la ventana y veía los altares allí puestos encendidos cuando él salía al balcón. Entonces él empezó a alejarse de Dios. Cuando ya Salomón llega a su vejez, que ya va a morir, el Señor le dije: ¿sabes qué? Tu hijo va a ser el rey ahora, Roboam. Pero voy a dividir a Israel. A ti tú te vas a quedar, tu descendencia se va a quedar solamente con dos tribus, que es la de Judá y la de Benjamín, y las otras 10 van a componer el reino de Israel. Era Israel y Judá, el norte y el sur. Entonces llama a otro hombre de Israel, de las 10 tribus, Jeroboam, y le dice: si tú haces lo que yo te digo, tus generaciones van a gobernar a Israel para siempre. Pero ¿qué pasó con Jeroboam? Jeroboam, inmediatamente que subió, trajo unos baales
y empezó a adorar los Baales. Entonces sacó a todos los levitas que habían en Israel y nombró, le dijo: Alexis, Oscar, vengan, ustedes son los sacerdotes ahora del barrio. Y entonces ya tú sabes lo que Dios se enojó mucho con él y le dijo: está frito. Pero entonces en Judá, Roboam también empezó a adorar otros dioses. La Aserá, la diosa Aserá, que las sacerdotisas eran prostitutas todas, y prostitutos eran de los dos que habían, y eso era lo que estaba pasando en el pueblo de Dios, en el pueblo que Dios había levantado como pueblo, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Se desviaron totalmente. Luego entonces muere Roboam, el hijo de Salomón, y viene a gobernar Asa. Asa era que se llamaba. Asa. Entonces Asa hizo conforme a lo que Dios estableció y se estabilizó un poquito el reino, ¿verdad? Entonces, luego de Asa, siguen en el sub y baja, hasta que llegan a Josías, un niño de 8 años, que le toca ser rey de Israel. Entonces, esto no lo tienes allá arriba. En Primera de Reyes, capítulo 12. Deja ver si lo encuentro. Chicos, se me olvidó ahora. A ver si lo tengo aquí. 13:2. Dice, en el 13:2 dice: luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó a un profeta: oh altar, altar, esto dice el Señor: en la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los sanguinarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era cierto y verdadero. O sea, surgió una profecía de que iba a venir un descendiente de David llamado Josías, que iba a hacer esto, pero eso fue muchos años antes. Entonces le toca a Josías con 8 años. Entonces, cuando Josías tiene aproximadamente 18 años, a ver si lo veo por aquí. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá. Esto es 23:1, Segunda de Reyes 23:1. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, y acompañado por los sacerdotes y los profetas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Y allí el rey les leyó el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. Esto no es, perdón. Pero lo que hizo, él hizo exactamente lo que decía la profecía que hubo en Primera de Samuel. Y cuando él está haciendo ese evento, que cogió y quemó todo lo que estaba allí, entonces encontró unos huesos. Y él dice: ¿esos huesos de quién son? Dice: esos son los huesos del hombre de Dios que dio la profecía de lo que tú estás haciendo. Hizo exactamente, y por el nombre que lo llamaron por nombre Josías. Entonces Josías mandó a tumbar todos los altares que habían en Israel, todos los altares que habían hecho a los dioses extraños, ajenos, y mandó a limpiar el templo, porque el templo lo cogieron en un momento dado para lo que fuera. El templo, úsenlo los de Baal, y si los de Dios lo quieren usar, lo pueden usar también. A ese nivel llegó la profanación del templo. Pero entonces, cuando él manda a limpiar el templo, viene uno y le dice: Señor, encontramos la palabra, encontraron la Torá, y la leyeron, y lloraron, y se alegraron, porque Dios había vuelto a Israel. Entonces, mientras tanto, en Israel, en las 10 tribus, después de Jeroboam, vino su hijo vino su hijo Nadab. Y Nadab era un tipo débil, y lo mataron rápido, y
y vino uno que se llama Baasa, que fue quien lo mató y tomó control. Pues tuvo un tiempo de rey hasta que vino Elá. Después vino Sinri, que era uno de los ayudantes del rey. Después vino Tinín, y entonces llega Omri. Omri era el general del ejército que se convierte en rey. Entonces Omri tiene un hijo que se llama Acab. Los que han leído saben quién es Acab. Acab fue el que se casó con Jezabel, y vino el desastre total de Israel, donde entonces Acab le construyó altares a Acera por complacer a Jezabel. Entonces el Señor se molestó tanto con Acab que le dijo: tu descendencia la voy a raer de la tierra. Igual que le dijo a Jeroboam le dijo: tu descendencia la voy a raer de la tierra. Y entonces muere Acab. Él muere con una flecha en una batalla. Ya cuando se iba, vino una flecha y lo mató en el carro que él iba. Entonces viene su hijo Joram, Ocosías. Su hijo Ocosías, inmediatamente que es nombrado rey, se cae por una ventana y cae en una cama y se murió también. Entonces vino su otro hijo, Joram. Pero entonces cuando el evento que Elías está en el monte, ¿se acuerda? Y viene el temblor, y viene el fuego, y viene el sonido apacible. El Señor a González le dice: ahora vas a ir y vas a ungir a Jehú como rey, y le vas a dar tu posición, vas a ungir a Eliseo por ti, porque tú te vas conmigo. Entonces él va y unge a Jehú y le dice: Jehú, necesito acabar con la descendencia de Acab, no puedo tener esa gente más. Y él va y mata al hijo al otro hijo de Acab, y ahí muere Jezabel, que se cae, la tiran por un balcón también. Y entonces acabó con la descendencia de Acab para siempre. Y luego de tiempo entonces Israel, porque entonces Israel fue desaparecido Israel y se quedó solamente Judá. Entonces luego de los tiempos, el rey Joacim de Judá estaban al garete. Ese es el tiempo de Jeremías. Cuando Jeremías está hablándole al pueblo, entonces viene el rey Nabucodonosor, entra a Judá y se lleva a todo el pueblo cautivo a Babilonia, donde el Señor dice en Jeremías 29:10. Perdone, le estoy contando todo esto porque yo creo que es importante que ustedes sepan esto, ¿ok? Pues es importante que ustedes lo sepan. Hágale, parcero. Luego, Jeremías 29:10. Esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Pues por eso es que Daniel está orando, porque cuando Daniel se da cuenta que van 68 años del cautiverio, dice: lo que faltan son 2. Señor, perdónanos. Yo creo que el capítulo 3 de Daniel, si no me equivoco, y empieza ahora cuando se le presenta el arcángel. Entonces, cuando se cumplen los 70 años, el rey Ciro conquista Babilonia, y Dios llama al rey Ciro mi siervo Ciro, cuando no era judío ni nada, pero se dejó utilizar por el Señor, porque entonces cuando Ciro llega a Babilonia, hace un edicto para que todos los que se quieran ir de vuelta a Judá, a Jerusalén, todos se vayan, y ahí entonces el pueblo puede regresar a la tierra de ellos, que era lo que el Señor había establecido. Entonces, luego viene el tiempo de que Dios se vuelve a cansar de ellos y los esparce por el mundo. Pero esto ocurrió, usted se acuerda cuando Jesús está en el Monte de los Olivos, en el capítulo 24, con los discípulos, que ellos le presentan: Señor, mira el templo. Y él dice: pues ¿saben qué? De esto no va a quedar piedra sobre piedra, esto va a ser destrozado completo, esto va a desaparecer. Y es cuando en el año 70 después de Cristo, el general Tito viene y destruye Jerusalén completo, incluyendo el templo, destruido. Y ahí entonces se esparce por el mundo los judíos por todo el mundo, hasta que entonces nosotros venimos a verlo en Alemania, cuando Hitler
empieza a exterminar los judíos. Mató 6 millones, logró matar 6 millones, pero entonces, como Dios es así, se crean las Naciones Unidas. El territorio de Palestina le pertenecía a Inglaterra, y en una reunión o varias reuniones de las Naciones Unidas deciden devolverle una porción de la tierra a Israel, y en 1948 Israel se convierte en nación nuevamente. La promesa que había en Isaías, que yo los voy a traer de todo el mundo de nuevo aquí, cumpliéndose las promesas que el Señor había hecho. Pero entonces para nosotros está Génesis 3:15, que yo siempre se los menciono, vamos a leerlo. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, y su descendiente te golpeará en la cabeza y tú lo golpearás en el talón. Aquí nosotros podemos pensar, como el diablo es bruto. Eso está establecido, está estipulado, que el diablo es bruto. Cada vez que nacía un hombre, es una amenaza para Satanás. Por eso el ataque. Porque el lío de la descendencia de la mujer, ponlo otra vez, por favor, No, todavía, para atrás, esa. Y entre tu descendencia y la descendencia de ella. O sea, ¿cuál es la descendencia de la mujer? Pues todos nosotros. Pues cada vez que nace un ser humano, para él era una amenaza, porque él dijo que iba a nacer uno de la mujer que le iba a aplastar la cabeza. Entonces, en Gálatas 4:4 se cumple, dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. ¿De dónde iba a nacer? En el 3:15, de la mujer. Pues nacido de mujer. Por eso es específico el Señor aquí le dice: lo que prometí aquí está. Años después, un montón, pero cumplida la promesa del Señor cuando llega el tiempo establecido. Por eso a veces yo pienso que el hijo pródigo tuvo los problemas que tuvo, porque el hijo pródigo no estaba listo para manejar la herencia del papá. ¿La votó? Si a usted le daban $1 millón a los 12 años y le dan $1 millón ahora, ¿qué usted cree? ¿Usted cree que sería diferente el trato? Obvio. A los 12 años, cuando cumplías 14, ya no te quedaban. Entonces, podemos establecer que Dios no falla sus promesas y que llegarán los tiempos precisos donde Dios va a hacer cumplir las promesas que tiene con cada uno de nosotros en el tiempo establecido. Porque en Salmos 139:16 dice: me viste antes de que naciera y cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Pues si alguien le dice a usted: sí, pero es que las promesas aquí son para Israel, pues pero él tiene un libro tuyo. En el libro de él, las cosas tuyas y mías están, las promesas de él para ti y para mí están escritas en su libro. Y usted va a empezar a recibir las promesas del Señor poco a poco, a medida que usted esté listo y lista para recibirlo, porque tiene que estar listo para recibirlo, porque si no, no. Por eso es que cuando usted ve que cuando una persona deja una herencia, le dice: a mis hijos lo meten en un fideicomiso hasta que cumpla 21 años. ¿Por qué? Porque sabe que no lo puede manejar. No lo puede manejar. Pues Dios hace lo mismo. Si tú no puedes manejar $100, ¿tú crees que Dios te va a dar 1,000? Te hace daño. Te hace daño. Entonces, hay otras profecías, ¿verdad? En la que nos podemos aplicar a nosotros. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. O sea, a veces queremos que las promesas del Señor sean todo, que me va a dar algo, que me va a dar... No, chico, pero te está diciendo, pero en el momento difícil voy a estar contigo, acuérdate de esa. En la enfermedad, ahí voy a estar. En la dificultad, ahí voy a estar. En la escasez, ahí voy a estar. Cuando el matrimonio esté complicado, ahí voy a estar. Cuando me sienta solo, cuando me sienta deprimido, ahí va a estar.
Cuando dice que caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu diestra, pero a ti, o sea, y van a venir, ahorita te leí que van a entrar por un camino, van a entrar y por 7 tendrán que salir, porque a ti no te van a tocar. Esas son las que confianza. Isaías 43:2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo, y cuando pases por ríos de dificultad, pero oye, lo que no te está hablando de agua literal, te está diciendo aguas de dificultad. Cuando estás en la dificultad no te vas a ahogar. Y cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Por eso cuando usted está en una dificultad, usted se queda quieto, tranquilo, confiando en el Señor. Yo les enseñé hace mucho tiempo a ustedes que usted pregunta, no preguntes por qué, que preguntes para qué. Señor, ¿qué tú quieres de todo esto que me está pasando? ¿Qué tú has permitido? En el momento dado, Él va a ser Jehová Jireh, que es Jehová tu proveedor. En otros momentos será Jehová Rafa, que es tu sanador, y en otros será Jehová Shalom, que es tu paz. Esas son promesas también. Él nos ofreció y nos prometió que nos convertiríamos en hijos. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero a los que les recibieron y a los que creen en su nombre, a eso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Algún hijo de Dios aquí? ¿Hay 2 o 3? ¿Hay 2 o 3? Y después Pablo lo recalca, porque ahora somos hijos. Ahora abrimos la nevera. Ahora trepamos los pies en el sofá. Ahora es así. Digo, los panas míos abrían la nevera en casa también, pero pues que eran catalogados como hijos también. Lo que Dios promete, Dios lo hace. Números 23:19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? ¿Puede encontrar alguna en la Biblia? Porque usted ve el caso de Ismael. A ver, Dios pudo haber dicho, pues Ismael no es problema tuyo, Ismael es problema tuyo, pero ¿qué hizo con Ismael? Una gran nación también, porque él no puede fallar su promesa. Él dijo, de ti haré una gran nación. Pues en el error le dijo, pues tengo que hacer una nación con esto también, que es la nación árabe. Él no falla. El pueblo de Israel ha sido ingrato con Dios, y él dijo que lo que sembrares, eso cosecharás, ¿verdad? El pueblo de Israel desde pequeñito les enseñan a dar sus diezmos, y los judíos son prósperos por eso, porque creen de las pocas cosas que hacen, ¿verdad? Porque el problema de Israel es que no creyó en Jesús. ¿Sabe? El nombre, lo máximo de Dios. Pero en lo que tú eres fiel, Él es fiel. En lo que eres fiel, tú eres fiel. Entonces, otra de las promesas, vayan subiendo los adoradores. Otra de las promesas para nosotros, la más grande, es la salvación. Que el apóstol Pablo lo escribió en Romanos, en el capítulo 10, los versículos 9 y 10 dice, pues que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que hay una promesa también ahí, que cuando usted levanta la boca y reconoce al Señor como su Salvador, el Señor le va a traer la salvación, va a eliminar todos tus pecados y te va a dar una nueva vida. Entonces te va a regalar el Espíritu Santo ahí inmediatamente. Pero el regalo más lindo después de la salvación es la vida eterna con Él. La vida eterna con Él, donde vamos a pasar caminando por las calles de oro, adorando frente al mar de cristal, donde allí dice que frente al mar de cristal está el árbol de la vida, y tomaremos del árbol de la vida y podremos comer para estar para siempre con el Señor.
dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque donde yo quiero que ustedes se vayan donde yo estoy. Y yo me voy a ir y voy a hacer lugar para ustedes. El Señor se fue a hacer lugar para nosotros y lleva 2000 y pico de años haciendo lugar para nosotros, esperando el momento preciso para levantar a la iglesia, para llevarnos juntamente con Él y comenzar el periodo de tribulación y gran tribulación que va a haber, que está prometido. ¿Sabe? Si usted se cree que eso está ahí, y si se ha cumplido todo lo demás, ¿por qué eso no se va a cumplir? Y como usted va viendo el ambiente en el mundo, usted se va dando cuenta que eso está ahí al lado. Hasta la gente no creyente dicen, esto se está acabando. Yo a veces veo comentaristas en la televisión y dicen, esto se tiene que estar acabando, y ellos no saben ni lo que están diciendo. Ni saben lo que están diciendo. Apocalipsis 3:14 dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Él es el amén. Por eso te leía al principio que las cosas en Él son en el sí y en el amén. O sea que si Él dice sí, es sí. Y si Él dice no, es no. Créame, ¿sabes? Créame. Y entonces, nuestra misión en la tierra es ser obedientes a lo que dice esa palabra. Pero usted no puede ser obediente a ciertas cosas nada más, hermano. Es tapa a tapa hasta los mapas. No hay oportunidad. O sea, si usted quiere tratar de vivir una vida más o menos con el mundo, va a tener problemas. Y Dios te va a dejar. Pues, Él sembró conciencia en nosotros. Lo primero que sembró en nosotros fue conciencia. Pero también sembró eternidad en nosotros. Se supone que nuestro sentir, ¿verdad? Cuando nos ponemos sensibles al Espíritu, el Espíritu reciba, ¿verdad? Todo eso que el Señor quiere decirnos a nosotros. Toda esta palabra que soltamos de aquí, el Espíritu Santo la transforme y la convierta en algo real en su vida. Y nosotros aquí predicamos Biblia. Aquí no vamos a hablar nunca nada que no sea la Biblia. Yo cuando interpreto algo, yo le digo que es mi interpretación. Yo se lo advierto, yo lo pongo el disclaimer que así es que yo lo entiendo. Pero usted puede estudiarlo y entenderlo diferente, yo no tengo problema. Usted puede pensar que la iglesia va a pasar la mitad de la tribulación, y está bien. Y si cree que va a pasar la tribulación, también está bien. Lo importante es que sepa que antes de la tribulación, ¿sabe? Estuvimos advertidos de que iba a haber tribulación. Y una tribulación como nunca antes, dijo Jesús. Por eso tenemos que andar apercibidos. Y no te quite, no te ponga, eso no. Porque si yo pienso que por usted pintarse el pelo usted se va a ir al infierno, ¿de qué valió la crucifixión de Jesús? Por una pinta de pelo, mano. ¿En serio? ¿En serio? ¿Por una pantalla? ¿Por un collar? Yo creo que la salvación va mucho más allá de eso, mucho más allá. Y las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y recuerde que hay un libro con lo suyo. Hay un libro escrito con lo suyo. Y ese es el que usted tiene que reclamar. Y que el Señor le vaya mostrando y revelando a usted lo que el Señor quería hacer. Cuando vemos todos estos reyes que yo repasé, Israel prosperó cuando el rey hacía conforme a Dios. Cuando el rey no iba conforme a Dios, Israel, pero ese era el pueblo de Dios igual que nosotros. Por eso que cuando usted o cualquier persona no está haciendo las cosas conforme a Dios, su vida está en struggle todo el tiempo. Está con dificultad todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no está siguiendo la dirección de Dios para la vida. El mundo que se quede allá afuera, hermano. Nosotros no somos de este mundo. Mire, allá en Colombia, la gente para quererse hacer, tú sabes,
nosotros somos conocidas por la palabra que hizo famosa Tito Trinidad y Mónica Puig. ¿Te acuerdas? La letra grandota, la palabra grandota, así nos gritaban eso. Y nosotros decíamos, no, a mí no, esa no, esa no. Ah, y esta, entonces decían otra, pero esa es la, mira, mira qué lindo, como nos conocen a nosotros. Pero a ti y a mí no nos pueden conocer así. Yo tengo que pararle el caballo. No, para. Me empezaron a venir un payasito en un restaurante a cantarme Happy Birthday y empezó a decirme la palabra. Y no, para. Esa no, esa a mí no me identifica. Dime otra, esa sí, está bien. Porque nosotros hacemos la diferencia, mi hermano. Nosotros hacemos la diferencia. El pueblo de Dios hace la diferencia donde quiera que se para. No, tío, van a estar por encima de todos los pueblos. Sí, pues sí. Pues sí, vamos a estar por encima de todos los pueblos. Por eso dicen los cristianos. Sí. A orgullo lo llevamos. Sácame aparte, yo no tengo problema que me saques aparte. A veces yo me reúno con gente y después dice, ay, perdón. Cuando dicen algo que pues, porque pues, tienen que respetarme. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Pero entonces somos reconocidos por la palabra. Qué lindo, ¿verdad? Qué orgullo siento de los boricuas. Triste, vado. Triste. Un país totalmente idólatra. Están las imágenes que hacen orilla por todos lados, brother. Bien fuerte. No vi ni una iglesia cristiana en todo el tiempo. En 7 días, 8 días que estuve allí, no vi ni una iglesia cristiana. Ni una. Por lo menos en el área donde yo me moví, no vi ninguna. ¿Sabes que siempre te aparece una MI o nada? Nada. No vi nada. Tenemos tanto trabajo. Mi yerno se ganó al piloto de la chiringa esa que volamos. Lo ganó mi yerno. Y confesó a Cristo cuando aterrizaron. Bueno, lo que pasa es que mi yerno estaba gordito, ahora está flaco. El tipo diría, tengo que salvarme aquí, no, pero ya le está flaco. Pero todo esto que yo les quise decir aquí hoy es para que ustedes vean lo que este libro nos enseña. Por eso es que es importante que usted lo lea, que usted lo estudie, que lo use como un manual de instrucción, como el manual de instrucción que tiene su automóvil. Usted lo use para que vea cómo funciona la vida en el Señor, qué es lo que Él dice, cómo debemos caminar, cómo debemos actuar, cómo debemos hacer. Y cuando eso ocurra, se cumple lo que le leí en Deuteronomio 28, que si atiendes atentamente todo esto, todas estas bendiciones verán para ti. Pero cuando yo leí hasta el 14, del 15 en adelante son las maldiciones, incluyendo, dice, maldito el fruto de tu vientre. ¿Eso es triste? Que por causa de nosotros nuestros hijos sean malditos. ¿Aprendieron algo hoy? Aleluya. Pues incline su rostro un momentito, por favor. Broto de mi alma una nueva canción, y pronto el enemigo se confundió. Antes no entendía lo que había en mi canción, pero alabé a Cristo, allí todo cambió. Pero alabé a Cristo,